Buenas tardes a todas. Mi nombre es Lucero Morales. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Yo estoy en la ciudad de Puebla. Bueno, a continuación es el estudio de doctrina con nuestra hermana Rocío Gutiérrez, con el tema de teología, el Dios de Israel. Adelante. Primero, buenas tardes. Y es un verdadero placer y un gusto estar nuevamente con ustedes. Y les traigo un gran tema, verdaderamente maravilloso, titulado Teología, el Dios de Israel, primera parte, donde la idea principal es que conozcamos más profundamente e íntimamente a nuestro Dios. Para ti, mi hermana, ¿quién es el Dios de Israel? Es el que te ama, el que te sustenta, el que te cuida y te protege. Deseo que después del recorrido que vamos a realizar este día, mi hermana querida, tengas un concepto muy distinto del que tienes actualmente de nuestro Dios. Que esa capacidad, ¿no?, de que tenemos de abrir el corazón a las verdades eternas que el Padre nos ha provisto a través de su palabra, sea una realidad. Y al poder, ese poder transformador de su espíritu, le permitas orar en ti, para que este Dios que nos espera siempre con los brazos abiertos, se manifieste para ti sin limitaciones, sin restricciones, sin ninguna frontera. Bien, pues esta tarde vamos a hablar acerca del recorrido que realizó el pueblo de Israel a partir de que fue liberado de Egipto, después del primer Pesaj, y todos los eventos que vivió hasta que llegó al Sinaí. Y como en estos momentos estamos precisamente en la cuenta del Horner, es una enseñanza muy adecuada para hacer una revisión exhaustiva de qué debemos hacer mientras nos acercamos a la fiesta de las semanas. Sabemos que la palabra de Dios nos habla en diferentes niveles, a nivel físico, mental y espiritual, y debemos saber cómo aplicarla en cada uno de ellos. Ya hemos comentado en otras ocasiones que lo espiritual precede a lo material. Entonces, vamos a ir estableciendo estos cambios espiritualmente para que se vean reflejados en nuestra vida física. ¿Por qué? Porque son necesarios, son elementales y muy importantes para lograr cambios espiritualmente significativos en nuestra vida. Entonces, hoy las voy a llevar por este recorrido, saliendo de Egipto, que nosotros ya hemos empezado a caminar como seguidoras de Yeshua, pero que quizá no lo hemos hecho de una manera 100% consciente. En este andar está el ejemplo de las luchas que un creyente debe enfrentar y lo que el Señor espera de nosotros. Y nos va a sorprender, mis hermanas, lo parecidas que somos a este pueblo quejumbroso que salió de la esclavitud. Es necesario conocer cada detalle de este recorrido para aprender a dar una buena batalla y que nuestro esfuerzo sea efectivo mientras caminamos a nuestro destino final, que es la tierra prometida. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como hijos legítimos o adoptados de Dios que somos, estamos obligados a matar toda obra de la carne. Esta es la guerra espiritual que tenemos diariamente, porque las tinieblas quieren imponer su autoridad frente a la autoridad total y absoluta que debe tener en nosotros el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si somos hijos de Dios, tener y desarrollar la mente de Cristo es precisamente hacer efectiva esa conexión con el Espíritu de Santidad y mantenerla viva. Y de esta manera formar la mente de Cristo en nosotras y dejar que Él sea el que actúe en cada batalla que tendremos. Porque es lo único, mis hermanas, que nos garantiza la victoria en esta lucha diaria que todos los días enfrentamos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que nuestro Padre nos da esa oportunidad de salir de Egipto? Primera de Juan 4:19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque el amor que Él nos tiene, que es inmenso, y por eso nos da, ¿verdad?, esa oportunidad y nos llama. Y aunque no comprendemos por qué o lo que debemos hacer, espero que este estudio nos pueda aportar claridad e infundir comprensión y ánimo al conocer lo que el Señor espera que hagamos una vez que hemos escuchado el llamado para salir de Egipto. Pero para escuchar ese llamado es necesario estar plenamente conscientes de la palabra que nuestro Rey Yeshua expresó y poner atención en esta palabra tan
tan importante, mi hermana. Arrepentimiento. Es necesario conocer esta palabra y entender su significado, porque es lo que el Señor mencionó al inicio de su ministerio. En Marcos 1:15 nos dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yeshua da inicio a su ministerio con estas palabras. El llamado que él hace es para todos los pobladores del mundo, pero no todos prestamos atención a este llamado. Ahora, el anuncio que hace Yeshua es el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio, mis hermanos? Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Estas son las alegres nuevas, que Dios reina. La profecía de Isaías apunta a este anuncio que hace Yeshua. Y si Yeshua nos anuncia la salvación y nos pide que nos arrepintamos y creamos, entonces eso es lo primero que debemos hacer. ¿Pero de qué nos vamos a arrepentir? Vamos a hacer una revisión de la palabra arrepentimiento, porque es uno de los fundamentos principales a partir del cual comenzaremos a forjar la mente de Cristo en nosotros y hacer nuevas criaturas en Yeshua. Y que si no se encuentra bien comprendido y asentado, no nos permite que tengamos claridad hacia dónde nos dirigimos. Entonces, Teshuvah o arrepentimiento viene de la palabra raíz shuv, que quiere decir volverse o convertirse. Entonces, en esencia, digamos que la comprensión y el entendimiento y la razón, ¿sí? Están involucrados, no solamente sentimientos y emociones, ¿sí? Aunque sí lo están, sí están presentes, lo más importante, mi hermana, es el entendimiento, la comprensión y la razón. En la Septuaginta, cuando se tradujo el término al griego, se hizo por la palabra metanoia. Y en los contextos que esta palabra era utilizada eran la filosofía, la política, el derecho y la retórica. En ninguno de los casos tenía todo que ver con los sentimientos o con remordimientos o con un pesar interno de culpa, como nos lo han hecho creer diversas disciplinas religiosas. Entonces, metanoia etimológicamente se compone de dos raíces, es meta y nous, que quiere decir después de o más allá. Y nous, mi querida, quiere decir mente o intelecto. O sea que literalmente es una mente que va más allá de sí misma. Es un cambio radical de mente. La palabra shuv, que es dar la vuelta, regresar, es una palabra que sugiere movimiento. Entonces, este regreso es para volver al camino correcto, un llamado a reorientar la dirección que tomamos equivocadamente. Te pide que hagas un alto total y todo lo que hasta el momento has creído y aceptado como cierto, lo reconsideres. Y esta reconsideración, mi hermana, te va obligadamente a llevar a realizar un cambio de mente, una transformación total y absoluta. Entonces, el arrepentimiento o hacer teshuvah es cambiar nuestra mente acerca de la realidad que nos presenta el mundo. Porque si el reino de Dios se ha acercado, debemos reconsiderar las estructuras mentales que se nos han impuesto y hecho creer, ¿no? Acerca de quién es Dios, de su reino, de su poder, de su ley, de su justicia, de cómo vivir, de la familia, del dinero, de las relaciones, de la pureza, de la santidad. Porque si Dios reina y es quien gobierna, el reino, debemos de tener la capacidad de ver que todo lo que el mundo nos dice contradice por completo la manera en que Dios gobierna. Entonces, el cambio de mente es la postura que debemos adoptar, porque será el que nos dirigirá hacia la verdad. Y por consecuencia, eso hace que afloren, mis hermanas, inevitablemente nuestros más puros y genuinos sentimientos y caigamos rendidas ante el único ser que tiene la autoridad sobre todo y todos. El arrepentimiento, entonces, no es un prerequisito emocional de culpa o remordimiento que yo voy a sentir para entrar al reino y ya, ¿no? No, sino que es un cambio de mente, volver mi mirada al Señor y tomar el camino de la verdad. Lo demás, mi querida hermana, se va a dar por sí mismo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para que este término nos quede perfectamente claro. Hay un personaje muy conocido por nosotros que realizó un hecho deplorable.
pero nunca experimentó la metanoia, nunca hizo teshuvah, no cambió su mente. Y estoy segura de que ya tiene su nombre en la punta de la lengua y pues bueno, el versículo evidentemente te lo está diciendo, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿qué fue lo que experimentó este personaje, mi querida hermana? En griego existe la palabra metamelomai, metamelomai, perdón, metamelomai, que nos habla del supuesto arrepentimiento del que habla el colectivo religioso, es decir, sentir culpa, remordimiento, tristeza por haber hecho algo malo. Y la diferencia, mi hermana querida, es crucial, porque metamelomai habla de sentirte mal porque actuaste mal y no de cambiar la dirección o cambiar tu mente. Y este personaje que está en Marcos 27:3, te lo voy a leer como lo dice tal cual la traducción bizantino interlineal, griego-español, que dice, entonces habiendo entregado Judas al que fue condenado, habiendo sentido remordimiento, hizo volver las 30 platas a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo, pequé, habiendo entregado sangre inocente. Reconoce su falta y le responde, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y bueno, pues la historia ya la conocemos, ¿verdad? Que producto de la culpa que sintió, se ahorcó. Nunca hubo en Judas Iscariote el deseo de cambio. No comprendió que era hacer teshuva. Entonces, si en algún momento nos queda a nosotros la duda de qué es hacer teshuva y qué es sentirte mal por un mal proceder, acuérdate de Judas Iscariote, porque en su mente nunca hubo cabida al cambio. Solo logró sentir remordimiento. Nunca comprendió esta importantísima diferencia a pesar de haber caminado con Yeshua. Aquí cierro mi paréntesis, mi hermana. Y ahora sí, con esto en mente, vamos a ver qué quiere decir Egipto, de donde nos sacó el Señor. Bien, pues es la palabra Mitzrayim, un lugar de estrechez, que viene de la palabra azul, que quiere decir confinar, afligir, atar, rodear, sitiar. Entonces es un lugar de estrechez y confinamiento donde serás afligido, te sentirás atrapada. ¿Es esta, mi querida hermana, la sensación que tienes cuando vives en el mundo? Bien, pues de este lugar donde se te aflige, justamente, es de donde el Señor te llama. Y esa aflicción que tenemos es precisamente de los conceptos equivocados que pueblan totalmente nuestra mente. Y aquí de donde el Señor escucha nuestro clamor, nuestra petición de ayuda. Y va a tender su mano para sacarnos de este sitio. Pero el llamado que Él hará es para que lo sigamos, mi querida hermana. ¿A dónde lo debemos de seguir? Al Midbar, al desierto. Y cuando nosotros decimos desierto, todos tenemos en mente un lugar seco, que no tiene nada más que arena, un lugar sin agua y sin vegetación. Pero la realidad es que el desierto es un lugar de pastoreo, un lugar donde hay alimento suficiente. Y mientras estamos librando las batallas, aprendiendo a cambiar nuestra mente, el Señor nos alimenta y además vamos a ir aprendiendo disciplina. Y lo más importante, mi querida hermana, midbar viene de la palabra raíz davar, que quiere decir, que se traduce como decir, declarar, hablar, mandar, palabra o cosa. Entonces, es donde el Señor nos habla precisamente y nos declara o nos manda lo que debemos hacer o no debemos hacer. Donde nos va a moldear de acuerdo con nuestro propósito, donde va a reconfigurar nuestra mente para vivir de una manera nueva y diferente. ¿Esto va a llevar tiempo? Sí. Los cambios efectivos requieren tiempo, el necesario para que se establezcan y maduren, para que queden firmes en nuestras vidas. Bien, pues fue necesario que la naciente nación de Israel estuviera en Egipto por un largo periodo de tiempo, como nos lo dice Génesis 15, 13 y 14, que dice, entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mi hermana, desde que llegaste al mundo, ¿cuántos años anduviste en él antes de venir al Señor? ¿Qué fueron? ¿20 años? ¿30 años? ¿40? Bien, pues esos años constituyeron tus 400 años en Egipto. Los años de prueba que necesitaste para darte cuenta de que no eras parte del mundo, sino que algo superior estaba esperando por ti.
Ser esclavos en Egipto es lo que todos vivimos. Somos esclavos literales, ¿no? Sintiéndonos completamente desvalidos ante las pruebas y no alcanzamos a ver si hay salida de ellas. ¿Te has preguntado para qué necesitamos este periodo? Con el objeto de conocer qué hay en nuestro corazón. No porque el Padre no lo sepa, ya lo he dicho en otras ocasiones, sino para hacernos conscientes a nosotros mismos de qué tenemos guardado en nuestro interior y qué disposición tenemos para realizar los cambios necesarios en nuestra mente. Y una vez que esto se hace evidente, es cuando el Señor escucha nuestro grito de ayuda, porque estamos desconsolados, viviendo oprimidos por el mundo. Ahora, dice la palabra que saldremos con gran riqueza. Proverbios 8, 10 y 11 nos dice: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mi hermana, si nuestra disposición de salir de Egipto se ha realizado con el conocimiento del cambio de mente que debemos realizar, entonces no esperemos tener oro, plata y piedras preciosas, porque las riquezas del mundo solo nos llevarán a ser ídolos más adelante. Entonces, si tu cambio de mente ya está puesto en marcha, sabes que no hay cosa más valiosa que la sabiduría que viene de Dios. Y eso será lo único que buscarás y desearás de aquí en adelante, porque de ella fluye y fluirá tu riqueza. Éxodo 3, del 7 al 9, nos dice: dijo luego Adonai, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nuestro Padre escucha nuestro clamor e interviene para liberarnos de este mundo espiritual de maldad que el enemigo de Dios dirige y que nos tiene, mis hermanas, sometidos. Y además es un reino que no solo conocemos, que solamente conocemos los efectos que nos causa, pero regularmente olvidamos que estamos a su merced, porque no es visible para nosotros. Entonces, el Padre nos lleva de la mano por este recorrido hasta la conquista de la tierra, que se encuentra ocupada en su totalidad por el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Pero ¿quiénes son estos pobladores de la tierra prometida, mi hermana? El cananeo o Kenani es el humillado. ¿Cómo así te habrás sentido alguna vez, mi hermana? El Teo o Hiti es el atemorizado, el quebrantado, el confundido. Así ha sido tu paso por el mundo, mi hermana. Muchas veces el mundo nos humilla, nos atemoriza, nos quebranta, nos confunde y no estamos capacitados para hacerle frente, porque necesitamos pasar por un proceso en manos de nuestro Señor. Entonces, el amorreo o Morí es el que habla en contra de los demás, ya sea para hacer un chisme o para quejarse. Y el fereceo es el indefenso, pero que su condición lo hace comportarse como un patán. ¿Cuántas veces no nos encontramos con este tipo de personas, mis hermanas? Pero además somos ese tipo de personas que necesitan pasar por el proceso del desierto para después conquistar con amor a los que son así. Bien, pues también tenemos al heveo, el que te exhibe, el que te expone, el que te muestra, el que te ridiculiza, el jebuseo, el pisoteado. Mi querida hermana, ¿te identificas con las características de esos cananeos? ¿Te parece que son parte de ti? ¿De esta manera te has sentido en tu paso por el mundo? Bien, pues estos cananeos son las fortalezas que pueblan tu mente y la mía, que nos tienen completamente a merced de las circunstancias que vivimos. Y de cada uno de ellos se desprenden el resto de los enemigos que conforman nuestro carácter. Por ejemplo, la vergüenza, la culpa, la mentira, el ridículo, la maldad, el drama, el control, la traición, la soberbia, el dominio, la majadería, la intolerancia, el orgullo, la vanidad, el chisme, la intriga, el terror, el miedo, la pereza, el pánico, etcétera.
etcétera, etcétera. En una palabra, todo el pecado que habita en ti y en mí y que nos mantiene sometidos en el mundo de tinieblas que vivimos. Una vez que sabemos quiénes son los líderes y pobladores de nuestra mente, debes saber que ellos se unen y hacen una coalición para reforzar su poder, formando fortalezas aún mayores, ya que estos cananeos participan de manera conjunta, constituyendo tres tipos de fortalezas mayores. En primer lugar, tenemos la fortaleza de la autosuficiencia, que atenta directamente contra nuestra relación con el Señor. Nos hacen creer que podemos con y contra todo, que somos suficientes para enfrentar lo que sea, que no necesitamos de nada ni de nadie, especialmente no necesitamos al Señor, entorpeciendo así cualquier relación que queramos establecer con nuestro Padre. Ya desde antes de iniciada cualquier relación, ya está cancelada en nuestra mente a causa de la operación de esta fortaleza. Por otro lado, los responsables también son los responsables de la fortaleza de victimización, que atenta en la relación con nosotros mismos. Constantemente nos mantienen frustrados, sintiéndonos víctimas de las circunstancias, porque nuestros planes no salen como lo planeamos, porque aún no hemos comprendido que nuestro papel en este mundo no depende de los deseos o caprichos de nuestra mente, sino de lo que el Padre ha dispuesto que debe de ser en ella. Y por último, mi hermana, la fortaleza del control, la que atenta en nuestra relación con los demás. Como nos creemos que nos bastamos a nosotros mismas y somos tan, pero tan capaces y suficientes, nos imponemos como autoridad para los demás. Y creemos ilusamente que deben de hacer lo que nosotros decimos a la hora y en el orden que nosotros establezcamos. Y si no es así, entramos en conflicto con todo aquel que no cubra nuestras expectativas. Estos cananeos se encargan de hacernos creer superiores y cuando los resultados no encajan, entonces nos tiran hasta el suelo y nos pisotean, nos exhiben, nos humillan y nos hacen menos, mis hermanas. Y nos mantienen sometidos, degradando nuestro valor ante nosotros mismos y ante los demás. La lucha contra los cananeos es una prioridad una vez que hemos venido al Señor. Y estamos dispuestas, mis hermanos, a transitar por el camino de un verdadero discípulo. De la mano de la palabra de Dios, vamos a ver cuál es ese camino que nosotros ya empezamos a recorrer y vamos a ir admirando su belleza y perfección. A pesar de caminar en terreno inestable, pedregoso y entre espinas. Este recorrido es un proceso de aprendizaje que nos llevará a conocer cuál es el modus operandi de las tinieblas y vamos a conocer qué armas nos ha dejado nuestro Padre establecidas en la palabra para contrarrestar y desmantelar esas fortalezas. Pero lo más importante en este aprendizaje es dejar perfectamente claro que la dependencia es al 100% en el Espíritu de Santidad, durante todo el trayecto. En nuestra lucha siempre, y lo recalco, siempre vamos guiadas por el Señor para cumplir su propósito. Nunca estamos solas, nunca. Y precisamente nuestro Señor nos acompaña como Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos, que es la máxima autoridad militar que existe y que además no es un improvisado en el arte de la guerra, sino es el general de división, el que ostenta el mayor rango militar. Es el gran estratega que sabe cómo se debe llevar a cabo una batalla contra las fuerzas enemigas para obtener la victoria. Éxodo 13, 17 y 18 nos dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Lo primero que debemos considerar cuando da inicio nuestro camino hacia la conquista de la tierra prometida, que como notaste ya es nuestra mente, es que el Señor no nos hará luchar de inmediato contra los gigantes, contra Goliat el filisteo. Por eso es que no vamos al desierto por el camino corto. Apenas será nuestra primera lección. No tenemos idea de cómo debemos actuar en un campo de batalla. Y esto nos puede hacer sentir tan indefensos que podemos decidir abandonar y regresar al mundo. Entonces, filisteo es la palabra pelishti y es un habitante de Peleshet. Y como puedes ver, la palabra raíz es palash, que quiere decir revolcarse en el polvo. Y como no es
necesitamos en este momento, cuando vamos a dar inicio a una lucha, pues se hace necesario que vayamos por un camino diferente, aunque sea más largo. Éxodo 13:20 al 22 nos dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Adonai iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mis hermanas, en nuestra lucha contra las tinieblas, en estos desiertos que pasamos, el Señor va delante de nosotros, mostrándonos el camino, va protegiéndonos del sol abrasador del desierto, donde literalmente las penas, el sufrimiento y el dolor que sentimos, ¿verdad? Nos quema literalmente las entrañas. El Señor es la columna de nube, es la sombra que nos cubre, nos protege, que nos refresca y nos da descanso. Y es también ese fuego abrasador que consume todo a su paso cuando vamos caminando entre tinieblas, donde no vemos al que nos acecha, pero vamos confiadas, porque el Señor cuida de nosotros. Ahora, dice la palabra que salieron de Sucot y acamparon en Etam. Bien, pues Etam es un lugar en el desierto que viene de la palabra raíz ata o at, que es el pronombre singular de la segunda persona, que es tú. Entonces, tú te vas a posicionar frente al desierto, lista para enfrentar la primera batalla, sabiendo que vas con la protección necesaria para caminar de día y de noche. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas nuestras luchas vienen de este mundo de tinieblas y están perfectamente organizados en jerarquías para mantenernos cautivos. Conociendo el amor que el Padre tiene por nosotros, recuerda siempre que Él mismo va adelante para que el salir de Egipto no se convierta en un reto imposible de superar. Segunda de Corintios 10:4 y 5 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos obligadas a que todo pensamiento, y digo todo pensamiento, debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. No algunos, no solo los que me desagradan, no solo los que me incomodan, o los que me estorban, o los que no me benefician. Es entregar absolutamente todo. Tus planes, tus proyectos, tus opiniones, tus juicios, tus sueños, tu forma de ver el mundo, la vida misma, mi hermana, rendirla en obediencia a Cristo. ¿Por qué? Romanos 6:22 y 23 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, seremos libres de pecado y siervos de Dios y seremos justos, dando fruto de santificación. Y tendremos el gran honor y privilegio de vivir en la luz de nuestro amado Yeshua, la vida eterna. ¿Les parece, mis queridas hermanas, les parece que vale la pena dar batalla a las tinieblas y acabar con el pecado? ¿Que vale la pena cambiar nuestra mente con tal de llegar a la meta? Bien, pues si es así, prestemos mucha atención a la orden expresa de nuestro Padre que nos dice en Isaías 23:11. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Adonai mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. En esta profecía de Isaías habla acerca de Tiro. Sabemos que el rey de Tiro es una figura del enemigo. Si la tomamos literalmente, nos habla acerca de lo que se espera el reino del enemigo. Pero si la tomamos a manera personal, fíjate muy bien lo que nos dice el Señor, mi hermana. Esta profecía es la tarea principal a cumplir en esta guerra espiritual. Esta orden, las fortalezas cananeas deben ser destruidas, es la razón por la que tú y yo estamos aquí, para mostrarle al mundo que con la guía del Señor esto es una realidad. Éxodo 14:1 y 2 nos dice, habló Adonai a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar,
hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. El Señor nos coloca en este sitio estratégico, donde no hay manera de escapar. Dice aquí, entre Migdol y el mar. Estamos acampando en Pijajirot y estamos enfilados hacia Baal Zephón. Es decir, que al no haber escapatoria, ¿qué es lo que debemos hacer? Bien, pues esta va a ser nuestra primera lección de confianza en el Señor. Si vamos a desmantelar las fortalezas espirituales de maldad, es necesario que empecemos a formar carácter basado en la verdad. Entonces, vamos a revisar de qué nos habla cada una de estas palabras para darle dirección a nuestra lucha. Y tenemos entonces que Migdol, ese lugar en Egipto, viene de la palabra raíz gadal, que quiere decir hacer grande, alzarse contra hacer grandes cosas. Te voy a pedir, mi hermana, que hagas un mapa mental de tu posición, para que la experiencia de pasar por esta primera lección quede bien grabada y establecida en tu mente. Entonces, estamos ubicadas entre Migdol, es decir, estamos decididas a alzarnos en contra de las tinieblas para hacer grandes cosas. Y el mar, es decir, un lugar de caos donde pensamientos, ¿verdad? De todo tipo nos quieren hacer desistir, haciéndonos sentir miedo, principalmente. Y van a empezar a rondar en tu mente pensamientos como no vas a poder, es imposible que lo logres, ni siquiera lo intentes, etcétera, etcétera. Pero también estamos acampando en Pijajirot. Es también un lugar en el desierto que quiere decir boca del desfiladero o de las cavernas. Está conformada de dos palabras, pi, que quiere decir boca, y jajirot, ya sea del desfiladero o de las cavernas. Un desfiladero, mi hermana, es un paso estrecho entre montañas, ¿sí? A los lados no podemos escapar, porque seríamos un blanco muy fácil para el enemigo, ¿sí? Y según todo este pasaje, atrás de nosotros viene Faraón y su ejército. ¿Nos damos cuenta en qué posición nos encontramos para dar inicio a esta lucha? No hay, no hay escapatoria, mi hermana, no la hay. Baal Zephón es el señor del norte o señor del oculto, que viene, también está conformado de dos palabras, que es Baal, que ya sea señor, dueño o amo, y Zephón, que viene de la palabra raíz Zafán, que quiere decir oculto, oscuro, norte como cuadrante, tenebroso y desconocido. Entonces, estamos enfiladas hacia el señor del oculto. Éxodo 14, del 12 al 14, nos dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto estas palabras? El Señor peleará por nosotros y estaremos tranquilos. ¿Lo creemos o somos como Israel? ¿Vamos a llorar porque preferimos volver al mundo o vamos a ir hacia adelante? El Señor ya dijo que Él peleará por nosotros y que permanezcamos tranquilos. Vamos a aprovechar la primera lección de confianza en el Señor, mi hermana. Bien, pues Éxodo 14, 15 y 16 dicen, entonces Adonai dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El Señor te va a dar la salida a cualquier situación que enfrentes. Él va a abrir el mar para ti, para que puedas pasar en seco. Levantará su vara. La vara, mi hermana, es el instrumento con el que se llevaron a cabo los juicios de Dios en Egipto, ¿verdad? Bien, pues el Padre realiza un acto de justicia despejando tu mente para seguir avanzando sin importar que el enemigo nos venga pisando los talones. El Padre despeja el camino, pero nosotros debemos estar dispuestas a cruzar. Tienes forzosamente que tomar esta importante decisión, porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Ya dio inicio de manera efectiva tu guerra espiritual. Y la recompensa de tu confianza será nunca más ver a Faraón y a su ejército, a los seres de las tinieblas que te perseguían. A todos ellos, mi hermana, van a quedar ahogados. Bien, pues
Pro- eh, Aquí la tierra seca por donde vamos a pasar es la palabra Yabasha, que viene de la palabra raíz Yabesh, que quiere decir avergonzado, confuso y seco. Entonces, vamos a pasar del otro lado del mar de confusión sobre tierra seca. Quizá avergonzados por dudar, quizá confundidos por la incertidumbre que nos causa dirigirnos a un lugar que no conocemos, pero con la plena confianza de que nuestro Señor está con nosotros. Proverbios 3:26 nos dice, porque Adonai será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Te parece, mi hermana, que el confiar en el Señor es un principio necesario para acabar con las fortalezas de tu mente? El Señor cumple todas sus promesas, su fidelidad, su carácter. Es el pilar fundamental a partir del cual debemos establecer una relación sólida con Él, que nos dará la seguridad que necesitamos para enfrentar cada lucha que tengamos por delante. Además, es el único ser en el que podemos confiar al 100%. Entonces, esta es la manera de iniciar la lucha contra las fortalezas mentales creadas por los cananeos. Y ahora vamos a empezar a crear los cambios necesarios para contrarrestar el poder que hasta el momento tienen las fuerzas enemigas. Y con firmeza y constancia terminaremos aniquilándolas. ¿Cómo lo vamos a lograr, mi querida hermana? Bien, pues, ¿qué te parece si comenzamos con la confianza? Es el principio espiritual que vamos a empezar a fortalecer en nuestra relación con el Señor. ¿Y en qué consiste confiar en nuestro Señor? En rendir tu voluntad, en cederle el control y en sujetarte a su guía divina. Entiendas o no las circunstancias que te rodean. Esto te dará la seguridad de ir pisando firme, la fe para actuar, la seguridad de caminar en rectitud y afianzará y dirigirá nuestra fidelidad y gratitud hacia donde debe estar firmemente dirigida. Ahora, vamos a ver a qué nos llama el Señor al cruzar el mar. Nosotros lo conocemos como el Mar Rojo, pero en hebreo recibe el nombre de Yam Suf o Mar de Juncos. ¿De qué nos habla el Mar de Juncos, mis hermanas? Bien, pues los juncos son plantas que crecen en las riberas de los lagos y de los ríos y son plantas muy flexibles que contribuyen a la depuración de las aguas. Adoptar sus características te ayudará a ir limpiando tu caos mental. Fíjate en esto, una vez que atravesamos el mar de confusión, donde los egipcios que nos perseguían y atemorizaban se ahogaron, ahora ya no es un mar de confusión y caos, ahora es un río o un lago. Nunca más la confusión se va a volver a presentar en las mismas proporciones, porque los egipcios ya no están, hermana, ya se ahogaron. Ahora, las raíces de los juncos en Egipto eran utilizadas como alimento y sus troncos servían para hacer papiro, cestería, sandalias, incluso se utilizaban para construcción de embarcaciones. ¿No te parece extraordinario que sus características nos digan cómo debemos trabajar para eliminar el caos mental? Bien, pues si tú las adoptas, tendrás alimento espiritual que eche raíces en ti, purificando tu mente. Y en el papiro de tu mente llevarás el registro de tus luchas para nunca volver a pasar por ellas de la misma manera. Y recordarás cómo el enfrentarte a las tinieblas con valentía deja fuera de batalla a todo espíritu oportunista como los egipcios que te perseguían. En un cesto puedes cargar cosas sólidas nada más. Vas a filtrar solamente eso, lo sólido, lo que ayuda y edifica, y no lo que no tiene sustento y provoca caos. Así darás pasos firmes en el camino del Señor y para eso te van a servir tus sandalias. Y por último, será la embarcación que te permitirá cruzar el río o lago de caos y confusión que se pueda volver a presentar en la vida. Entonces, mi hermana, ser muy flexible es la actitud que debemos tener ante cualquier situación, porque esto nos conducirá a desarrollar en ti y en mí la resiliencia necesaria ante las situaciones que tendremos que afrontar. A partir de este momento y hacia adelante, debemos ser flexibles sin rompernos. La resiliencia es la capacidad de adaptación ante algo que nos perturba o ante cualquier situación adversa. Y aprenderemos a vivir con la firme decisión de seguir avanzando, a no detenernos, a pesar de lo que tengamos al frente. ¿De acuerdo? Bien, pues de esto nos habla el Yamsuf, el mar de juncos. Entonces,
la resiliencia, a lo que nos llaman, pues seámoslo, mis hermanas. Ahí, en las arenas del desierto, donde vamos a permanecer en la guerra, levántate firme, decide luchar y dar batallas del final. Y florece en plena lucha. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr, mis hermanas? Depositando toda nuestra confianza y dependencia plenamente en el Señor, aceptando cada prueba sin queja, aceptando, recibiendo y agradeciendo los cambios realizados, ¿sí? Resiliencia, principio espiritual que va a aumentar nuestra capacidad de aguante para no dejarnos abatir por las circunstancias negativas que estaremos viviendo en la guerra contra las tinieblas. Bien, pues después de cruzar el mar y obtener la victoria, ¿qué va a suceder en cuanto vuelvas a caminar por el desierto? El recorrido de Israel continuó por el desierto de Shur. Éxodo 15, 22 y 23 nos dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Shur quiere decir muro. Y en el paso por este desierto vamos a topar con pared y no encontraremos cómo seguir adelante. En este tiempo no encontramos dirección. No sabemos si estamos avanzando o no. Pero te tengo noticias, mi hermana. Este muro, nosotras mismas lo hemos construido. No fue una decisión del Señor ponerte trabas, sino que no nos hemos enfocado lo suficiente en obedecer al Espíritu de Santidad de Dios. Y seguimos actuando como lo hacemos en el mundo, haciendo caso omiso a lo que Él nos pide. Él dice, perdona a fulanita, habla con sultanita, visita a, ayuda a. Y en lugar de obedecer, estamos perdidos en los quehaceres y dramas diarios. Y damos oídos sordos a sus indicaciones. No lo consultamos antes de dar inicio a una nueva jornada. No ponemos en sus manos nuestros planes. No esperamos su dirección y consejo. Si no hay obediencia, ¿cómo podría haber avance? Cada vez que desobedecemos, ponemos un ladrillo entre nuestro corazón y su presencia. Y después nos preguntamos, ¿por qué no siento a Dios? Caminando por este desierto, mi hermana, el pueblo no encontró agua para beber en 3 días y llegó a Mara, donde las aguas eran amargas. Mi hermana, el Señor siempre está contigo. Y cuando lo sientes lejano, gracias a ese muro, Él se encuentra observando cómo es tu fidelidad en esos momentos. Es tan débil que en lugar de aferrarte más a Él, prefieres quejarte y llorar porque las aguas son amargas. Bueno, pues Mara, que quiere decir amarga, viene de la palabra raíz marar, amargo, afligir, amargura y enfurecer. Cuando no encontramos al Señor, cuando lo sentimos tan distante que nos invade la tristeza y la aflicción, para evitar caer en este sentir, mi hermana, pon atento tu oído a lo que el Espíritu de Santidad te pide, a cada paso. Y de esta manera ve quitando ladrillo por ladrillo de ese muro que hay entre Él y tú. Éxodo 15:26 nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Yahweh Rofeja, el Señor tu sanador. En estos periodos de sequía, donde no encontramos el agua viva para beber, recordemos que debemos concentrarnos en oír su voz y hacer lo recto delante de Él. Debemos obedecer los mandamientos y guardar sus estatutos para que no enfermemos por las plagas, por la aparición repentina y masiva de seres de las tinieblas que pueden causar graves daños a tu salud y al crecimiento que hasta el momento has logrado. Nos damos cuenta, mi hermana querida, cuál es la raíz de la enfermedad: la desobediencia. Entonces, entrega por completo tu obediencia al Señor y Él se encargará de endulzar el agua para que podamos beber y avanzar. Y si perseveramos en ello, Éxodo 15:27 nos dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Llegaremos a Elim, un lugar de palmeras que nos da descanso, nos refresca ante las inclemencias del desierto que estamos atravesando, donde hay suficiente alimento y bebida. Entonces, Elim
es un lugar de palmeras, que viene la palabra raíz ul, que quiere decir ser fuerte, poderoso y vigor. Entonces, nuestra obediencia nos llevará a un lugar de descanso, donde empezaremos a fortalecernos y ya no seremos nunca más las debiluchas que iniciaron esta batalla, sino que cada paso por el desierto nos irá fortaleciendo debido al conocimiento y confianza en el Señor que estamos adquiriendo. Bien, entonces, en tercer lugar, debemos valorar la importancia de la obediencia en nuestro caminar con el Señor. La obediencia es un acto de rendición, de sumisión a un superior, sin detenerte a cuestionar o examinar los motivos o razones de quien manda. Es sencillamente decir, Señor, habla, que tu siervo escucha y obedece. Y lo vamos a lograr, mi querida hermana, cuando pongamos en marcha, pongamos en marcha, especialmente en momentos de duda o dificultad. Cuando dobleguemos nuestros propios deseos ante el Señor y cuando estemos alineadas con su voluntad. Bien, pues después de esta bendición, mi querida hermana, de estar en Eilim, ahora será el desierto de Sin, que está entre Eilim y el monte Sinaí, por donde caminaremos. Y debo decirte que no hay una traducción para ninguno de los dos términos. Quizá vengan de la misma palabra raíz, quizá tengan un origen extranjero. Sin embargo, como es una derivación incierta, no podemos atribuirle una traducción precisa. Pero sí podemos decir que hasta este punto aún hay mentalidad de esclavo en nosotros. Y es necesario seguir en el desierto. Entonces, Éxodo 16:3 nos dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Nos parecemos a este pueblo que se queja constantemente? Esto, mi hermana, refleja que aún anhelamos vivir como en el mundo. No importa que seamos esclavos con tal de satisfacer nuestros deseos. Nuestras más profundas intenciones y buenos o malos sentimientos, mi hermana, surgen especialmente en momentos de dificultad. ¿Cierto? Bien. Y ante el Señor nada podemos ocultar. Solo hay dos opciones. O lloramos y nos quejamos y somos ingratas, o seguimos avanzando conforme vengan los desafíos. Éxodo 16, 13 y 14 dice, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. El Padre nos provee sustento del cielo, nos da el maná. Nosotros tenemos a la mano ese alimento espiritual, lo tenemos en la Biblia. Cuando permanecemos en comunión con Él mismo nos instruye sobre cómo aprovecharlo adecuadamente, dándonos entendimiento de ella. Hay que aprovechar al máximo, mi hermana, esta oportunidad, porque aún tenemos esa oportunidad. Éxodo 16:16 nos dice, esto es lo que Adonai ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, el Señor mandó que recogieran un gomer por cabeza, la medida diaria mínima necesaria de tu alimento espiritual, que debes consumir, ¿verdad? Pero como no se puede cuantificar un gomer que equivale a 2.2 litros en la escritura, ¿verdad? Ni en cantidad, ni en capítulos, ni en tiempo de pasar en ella, dice aquí, cada uno según lo que pudiere comer. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Según la necesidad diaria que tengamos de permanecer estudiando, analizando y desentrañando las verdades que existen en la palabra, esa es la cantidad que necesitas espiritualmente hablando para mantenerte firme en tu andar con el Señor. Y si se recogía de mañana, ¿verdad? Pero hay una realidad, mi querida hermana, que debemos considerar todos. Muchas personas comienzan su actividad muy temprano y no disponen del tiempo para cumplir con este alimento del espíritu. Pero yo creo que siempre hay formas que uno mismo puede ir desarrollando para cumplir con estas funciones necesarias de alimentar al espíritu. Es responsabilidad de cada uno comprender lo que leemos y debemos poner en el empeño, en el estudio, para ir teniendo revelación de las verdades ocultas que en ella hay. Y recordemos la importancia del día de reposo, porque tu disposición debe ser
siempre tener tu porción diaria para pasar un buen tiempo en presencia del Señor, que te renueva y te fortalece. Éxodo 17:1 nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, y conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Nuevamente el pueblo se enfrenta a la sequía. Este proceso de aprendizaje necesita tiempo para ser asentado. En nuestras jornadas diarias, ¿dónde ubicas tú en tu mente el conocimiento nuevo? Si no hemos liberado espacio en nuestra mente, no ha habido entonces ningún cambio. Está llena de toneladas y toneladas de basura. Primero, es necesario hacer una limpieza profunda y después esperar un periodo de asentamiento. Te lo aprendí. Debe haber un periodo de interiorización y empezar a vivir de una manera diferente. Sí, perdón, si aún sigues cayendo en los mismos errores y en los pecados de siempre, es porque no te has deshecho de la basura, ni has asentado el conocimiento nuevo. Únicamente te has rodeado de actividad religiosa, sin ningún provecho ni cambio significativo. Bien, pues Refidim es un lugar en el desierto, que viene de la palabra raíz Rafa, que quiere decir tender la cama, refrescar, confortar. Refidim nos da la pauta para el proceso de limpieza. Todas tenemos la cama todos los días, ¿verdad? Para quitarle las arrugas, para a las sábanas, ¿verdad? Si están sucias, pues bueno, se cambian por unas limpias, ¿verdad? O quitando las migajitas que dejamos por ahí la noche anterior, ¿cierto? ¿Sí? Para proporcionarnos a nosotras mismas un lugar cómodo para el siguiente periodo de descanso. Es poner en orden el desorden que hicimos mientras dormíamos. Pero ahora que ya estamos despiertas, se hace necesario un refresh. Igual que como actualizamos una computadora para que nos despliegue la información correcta. Lo necesitamos para hacer con nuestra mente, perdón, lo necesitamos hacer con nuestra mente para dejar atrás el desorden, lo inservible, lo que solo ocupa espacio y no sirve, lo que no nos deja avanzar. Y de esta manera renovar fuerzas para lo que viene. Entonces, debemos tender la cama todos los días, debemos renovar la mente, ¿cierto? Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar la mente es una actualización que debemos hacer con regular frecuencia para mantenernos enfocadas y con la mejor disposición para el nuevo aprendizaje y el nuevo comportamiento que deberemos observar cada vez que logramos quitar la mentira del enemigo de nuestra mente. Es sacar todo el material tóxico y llenarla con la verdad y ver reflejada en nuestras vidas justo la buena voluntad de Dios, que siempre, siempre se presentará agradable y perfecta. Bien, pues esta renovación es precisamente sustituir todos los pensamientos viejos y obsoletos que han dejado de ser útiles para funcionar con las verdades eternas de Dios, con el nuevo conocimiento cargado de verdad y no de drama. Este tema continuará la próxima semana. Enseguida vamos a hacer la oración final que está a cargo de nuestra hermanita Pati Patiño. Adelante, Pati, hermosa. Gracias, hermanita. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra oración. Dispongamos nuestros corazones para elevar nuestras súplicas y también nuestro clamor hacia Él. Bendito seas, Abacadosh, nuestro único Elohim soberano, Rey de los cielos y la tierra, el poderoso que reina con toda autoridad. A Él sea la adoración y la alabanza de su pueblo que desea glorificarle con cánticos e himnos que broten de corazones agradecidos. Demos gracias a Dios que hizo posible la enseñanza que recibimos en este día, aquel que por su gracia nos ha dado la salvación y nos incita en poner la mira en las cosas celestiales,
que son verdaderas, incorruptibles y prevalecen en la eternidad, en el gozo de la obediencia. Ahora sabemos que podemos descansar tranquilas, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotras en cada momento. Amén, hermanas.